Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva conversación con emprendedores y Polymath Ventures. Yo soy María Paula Polchopek, directora de marketing, y hoy me acompañan Cami Sepúlveda, también del equipo de marketing, y Mateo Marulanda, un emprendedor colombiano que nos va a contar un poco de su emprendimiento y de los retos que ha tenido que vivir. Mateo, te doy el espacio para que te presentes y nos cuentes un poco más de ti, de tu contexto y de por qué decidiste ser emprendedor. Listo, mil gracias a todos los que nos escuchan hoy. También pues muchas gracias por tener este momentico para poderles contar un poco acerca de nuestra historia. Básicamente yo soy Mateo Marulanda, soy de Pereira, soy un apasionado y un loco por el emprendimiento. Básicamente comencé en este mundo hace aproximadamente pues 8 años. Me he podido ir metiendo por diferentes sectores. Un tiempo estuve en startup, un tiempo también creé mi empresa, tengo fondos. Desde el lado de mentoría también ayudo al CESA y a la Cámara de Comercio. Y bueno, ahorita ya de lleno metido en Grip Logística y nada, básicamente nosotros somos una empresa que lo que hacemos ahorita somos una plataforma tecnológica que ofrece servicios de distribución y logística a diferentes empresas. Y básicamente nuestro propósito al final es poder impactar a millones de pymes por medio de tecnología, ofreciéndole un sistema de logística eficiente. Súper. Y cuéntanos de pronto un poco de por qué tomaste la decisión de ser emprendedor, porque ser emprendedor es una decisión de vida, no es nada fácil. Hay muchas personas que incluso pasan años en el mundo corporativo, pero siempre tienen ese anhelo en el corazón de ir al ecosistema de emprendimiento. Cuéntanos qué fue eso que a ti te movió para tomar la decisión. Súper, claro que sí. Yo creo que la divido como en dos grandes temas que para mí son súper importantes. El primer aspecto viene desde la generación de impacto. Yo básicamente lo divido en dos grandes puntos y es impacto social y también impacto de la tecnología. Desde el impacto social, básicamente lo que nosotros queremos es cómo podemos impactar mucho mejor a nuestros grips, así les decimos a nuestros aliados o motorizados, ofreciéndoles un ingreso adicional que realmente cubra todas sus necesidades y también un crecimiento tanto personal como profesional por medio de diferentes actividades internas que nosotros manejamos. Y lo último también, a nuestros colaboradores ya más internos, pues todo un cambio de mindset desde que tú estás pues, en una startup, como también todo un crecimiento tanto profesional como personal, ofreciéndole también varios planes de crecimientos que ellos obviamente puedan adquirir muchas habilidades y mucho mindset que se necesita también para su futuro. Y ya por último, básicamente que creo que es uno de los principales pilares y es que decidí emprender es porque quiero resolver un dolor o una problemática que hoy en día existe en el mercado logístico. Específicamente hay un actor que ha sido muy lastimado y que constantemente está como en declive y son todas estas pymes y las pequeñas empresas, básicamente como los emprendimientos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Según una investigación que nos arroja la consultora McKinsey, veíamos que casi el 70% de las pymes no poseen un sistema logístico eficiente y además el 69% de ellas está insatisfecho con el servicio actual de su proveedor logístico. Entonces, básicamente ahí llegamos a cubrir un vacío importante en el mercado en donde sí, existen hoy en día competencia, pero estas competencias se están enfocando un montón en estas grandes compañías que hoy en día pueden tener soluciones diferentes a estas pequeñas o medianas empresas. Entonces ahí es donde nosotros llegamos a impactar. No, me parece súper interesante eso que nos cuentas, Mateo, porque, bueno, hemos hablado de Polymath en el pasado y justamente eso que mencionas está muy alineado con nuestro propósito y con, digamos que, nuestra teoría de inversión, y es cómo identificamos estas soluciones desatendidas y diseñamos de forma intencional soluciones que puedan responder a esos vacíos. Cuéntanos un poco de cuáles han sido los retos más grandes que has tenido en este proceso de ser emprendedor. Ya hablamos que ser emprendedor es difícil, ahora agregarle otro nivel de complejidad es ser emprendedor en Colombia y en Latinoamérica. ¿Qué ha significado eso para ti a nivel de retos?
Súper, claro que sí. Yo creo que retos hay millones y más cuando pues tú ahorita emprendes, pero creo que me quiero enfatizar como en tres puntos muy importantes que personalmente para mí, seguramente para otros emprendedores puede ser diferente, pero para mí ha sido todo un desafío para superarme cada día más. El primero de ellos tiene que ver con el reclutamiento y aquí es básicamente lo que nosotros hablamos es cómo tú emprendedor, cómo tú fundador vas a poder vender una misión, vas a poder tanto para inversionistas como para empleados que esos mismos stakeholders estén muy alineados también contigo y que puedan también unirse a esta causa para que en un futuro puedas lograr esa meta o ese propósito único que tienes. Lo otro también importante es cómo, aparte de vender esa visión, cómo tú vas a traer el mejor talento. Entonces aquí ha sido también algo muy interesante y es que tú constantemente estás peleando en el mercado con empresas en donde están pagando demasiado bien, ¿sí? Y donde seguramente tú no puedes tener ese ritmo, pero detrás de eso hay un propósito y hay una visión muy clara en donde hoy en día ya cada vez más vemos personas que no se asocian tanto a tener un buen salario, sino a generar impacto y a creer en un propósito. Entonces es ahí en donde tú también como emprendedor tienes que tener esa habilidad de poder vender muy bien tu sueño, de poder traer el mejor talento posible para poder lograr también ese objetivo a largo plazo. Otro punto importante que quiero recalcar es el tema del mindset emprendedor, que hace referencia a eso y es un poco a cómo nosotros vamos a empezar a lidiar como emprendedores con esas incertidumbres constantes que estamos teniendo. Todo el tiempo se habla de emprendimiento, las personas enseñan cómo emprender, te dan tácticas, te dan metodologías, pero muchas veces también la mentalidad que tú tengas para vivir el día a día es fundamental. Un día puedes estar en lo más alto, el otro día estás literal perdiendo tu cliente más alto, al siguiente día cierras un negocio increíble, al siguiente día no tienes para la nómina. Entonces es un sube y baja impresionante que constantemente estás viviendo al poder emprender, que al final yo diría que ese dinamismo que tú tienes que tener como emprendedor tiene que ser muy bueno porque aparte de este sube y baja, también seguramente si tú vienes de algo muy estructurado en donde seguramente ibas a planear algo a 5 o 6 años, pues en las startups o en el emprendimiento te cambia de la noche a la mañana y ya no es X, sino es J, sino es F. Entonces es tener también como esa habilidad para poder soportar estos cambios tan drásticos que da también las empresas. Otro tema también importante es el liderazgo. Yo pienso que ahí también el liderazgo de uno como fundador es muy importante, tanto en procesos de acompañamiento de los equipos, ¿sí? Tanto en temas ya más profesionales, de cómo es también el plan de carrera, cómo le vas a enseñar buenas habilidades, buenos mindset para ir creciendo a medida del tiempo. También cómo vas a motivar a tu equipo. Entonces, al ser también algo tan dinámico, constantemente tienes que tener a tus colaboradores en el mejor rendimiento posible para poder lograr esas metas. Y ya por último es cómo tu trabajo en equipo también vas a poder también alinearlo con el de todos tus colaboradores para poder llegar a esas metas que tenemos tanto en el mediano como en el largo plazo, ¿sí? Y ya el último aspecto que yo diría que es fundamental y es el tema del crecimiento. Ya pasas una etapa en donde más básicamente empiezas a poner los pequeños cimientos de tu empresa. Ahora es cómo vas a despegar para que ya la empresa sea mucho más rentable y tenga crecimientos mayores. Entonces creo que al final, en resumen, son esos 4 puntos, lo que es reclutamiento, liderazgo, mindset emprendedor y crecimiento. Súper, Mateo. Es bien interesante porque creo que hay unas diferencias bien importantes entre ser emprendedor solo y ser emprendedor bajo un esquema de estudio, como sería el caso de Polymath Ventures. ¿Cómo ves tú, digamos, cómo habría cambiado la historia en tu caso si Grip naciera de una estructura de Venture Studio? ¿Qué crees que habría sido radicalmente diferente en tu proceso como fundador? Hay algo que me contó María la vez que hablé con ella que me pareció muy curioso y creo que podría ayudar un montón a muchos emprendedores y es que detrás de tu poder emprender tienes un respaldo grandísimo de una institución que posiblemente como es hoy en día Polymath
pues viene generando un impacto grandísimo y que ya ha pasado por muchas situaciones que tú como emprendedor, si comienzas solo, te va a tocar literal, como pues por acá dicen, como a los juguetazos y aprender, mejor dicho, a los totazos. Entonces, al tener ese esquema, a ti como emprendedor también te da un nivel de seguridad, en cierta forma, de que tienes una institución en el cual te apoya, en el que te da todos los recursos, en donde muchas veces nosotros también como emprendedores tenemos que ser tan recursivos que literal al final lo hacemos con las uñas y eso también es como algo muy interesante. Pero cuando tú también tienes ese respaldo de esta empresa que te va guiando, que te va dando nuevos conocimientos, que te van dando habilidades que le han servido, pues es un apoyo increíble para tu crecimiento y que seguramente tu curva tanto de aprendizaje como de crecimiento va a ser mucho mejor, ¿no? Total. Entonces, súper envidiable y ojalá muchos más emprendedores tuvieran esa oportunidad porque hoy en día podemos ver muchos emprendedores, pero posiblemente o por equivocaciones o porque tomaron una mal salida, se quedan sin plata y no pueden seguir experimentando porque también de eso se trata también el emprendimiento, de hacer muchos testing a ver qué sale, qué no sale y tú tener el respaldo perfecto de decir, listo, no salió por esta parte, veámoslo por esta, veámoslo por esta. Entonces creo que es una oportunidad muy grande que una institución esté también apoyando constantemente al emprendedor. Total, total. Y mencionas, dentro de tus 4 retos, mencionas unos puntos muy importantes que realmente se alinean con, digamos, esa estructura que provee Polymath Ventures. Yo creo que una de esas es todo el tema de reclutamiento y es conectándolo también con el mindset de emprendedor. Colombia es un país naturalmente emprendedor. Somos berracos, estamos pensando en construir, pero eso no necesariamente significa que tengas todas las habilidades requeridas para ser un fundador. Ser un fundador es una mezcla de habilidades y de experiencias muy particular. Y tener el soporte de una estructura como Polymath definitivamente te ayuda no solamente a desarrollar las habilidades que necesitas para convertirte en un fundador exitoso, sino acompañarte en ese proceso, porque como tú decías, es súper incierto. Hoy crees que lo tienes todo resuelto y que tu valoración es perfecta y que vas a recaudar la plata que necesitas y de pronto aparece una pandemia al día siguiente y ya no tienes inversionistas que inviertan en ti. Entonces, totalmente creo que hay un ejercicio, hay un paralelo muy interesante entre ser emprendedor solo y emprender dentro de un estudio. Cuéntanos de pronto, dentro de esta cabeza emprendedora que tienes, estás en GRIP en este momento, seguramente tienes más ideas por allá atrás desarrollándose. ¿Cómo crees que sería la mejor forma para seguir fomentando la creación de estas ideas de los emprendedores en Colombia? ¿Cómo pueden colaborar las grandes corporaciones, los estudios como nosotros? ¿Qué crees que hace falta para seguir construyendo emprendimientos en Colombia? Bueno, creo que eso es una articulación bastante interesante que tú lo acabas de decir. Creo que no solamente es que traigamos más fondos o venga solamente traigamos más aceleradoras o solamente traigamos instituciones que apoyen el emprendimiento. Yo creo que es un trabajo en conjunto de todos los entes que hoy en día apoyan el ecosistema, ¿sí? Creo que una parte muy importante es cómo desde los mismos ángeles inversionistas y de los mismos friends and family que uno normalmente llama cuando va a arrancar, son una etapa fundamental para poder tener muchos más emprendimientos en etapa temprana que vayan evolucionando. Ellos son los primeros que realmente depositan la confianza en uno como emprendedor para seguir creciendo. Pero no podemos entonces también olvidar esas instituciones como ustedes, por ejemplo, que también desde la base, desde la incubación de un proyecto, están acompañándola constantemente y nunca se despegan de él bajo ciertos lineamientos que a ustedes hoy en día ya les funciona. Eso también es genial para también seguir generando mejores emprendedores, porque lo que yo también estoy viendo es que la dinámica que ustedes también están viendo es que no es para todo el mundo y son para también emprendedores que realmente, si no tienen, por ejemplo, en este momento como su capital, pueda ser un momento perfecto para poder generar su empresa o poder generar también una idea de negocio que tiene la misma institución y que la quiera hacer ejecutar. Y tampoco podemos entonces olvidar a las aceleradoras de ya en un proceso mucho más adelantado en donde quieres crecer un poquito más. Entonces creo que es un trabajo en conjunto en donde también al final todos tienen que dar como su aporte para poder salir más adelante pues, con lo que se quiere y con crear más emprendimientos, crear más emprendedores. Y obviamente, perdóname, se me había olvidado, pero un agente súper importante es el mismo gobierno.
¿Cómo hacemos entonces también para que los mismos emprendedores tengan esa facilidad y los incentiven a crear empresa? Porque es que al final también, si tú ves las trabas que al final ponen, son muy difíciles. Entonces, creo que es un trabajo en conjunto de todos para poder sacar adelante este ecosistema. Claro, claro, no, totalmente. Y creo, al final Polymath se termina convirtiendo en una opción para emprendedores que sienten que no tienen las herramientas para hacerlo de forma independiente. Eh, digamos que, y también para darle un poquito de contexto a las personas que nos están viendo, nuestro proceso de creación de compañías es bastante particular, porque nosotros, fieles a nuestro modelo de Venture Studio, nosotros hoy no tomamos ideas de terceros, ideas externas. En ningún escenario nosotros, digamos que hacemos match con un fundador o un emprendedor que tiene una idea y que está buscando los recursos para desarrollarla. Nosotros lo que hacemos es construimos a partir de insights que nuestro equipo ha desarrollado y lo que buscamos hacer es un match casi perfecto entre esta idea de negocio que tenemos y un fundador que esté apasionado por elevar esa idea y convertirla en un modelo de negocio. Entonces, es un ejercicio bien interesante para estos emprendedores que sienten que tienen este deseo de liderar y de construir, pero que de pronto no tienen todas las herramientas y que, como hablábamos ahora, siendo muy francos, es un ejercicio muy difícil. Entrar a emprender a veces dejando a un lado la comodidad de pronto de un trabajo corporativo es muy complicado. Y vemos que ahora precisamente la respuesta de los estudios se termina convirtiendo en un ejercicio muy interesante para estas personas que de pronto han construido con empresas de terceros, incluso en empresas de high tech, en empresas de high growth startups, en donde han tenido unas carreras impresionantes, pero llegaron a ese punto, son vicepresidentes, directores y dicen, ok, ahora estoy listo para construir algo que es mío. Entonces ese match perfecto entre esa devoción y ese interés en construir con una idea que se viene gestando al interior del estudio y que ya ha sido validada, porque eso también es un componente de seguridad bien interesante para los emprendedores. Cuando tú entras a Polymath, vas a trabajar sobre una idea que ya ha sido validada, no es una idea que salió del bolsillo y dijimos, oigan, ¿qué les parece si X? Sino, ok, entendemos que hay una necesidad, vamos a validarla y sobre esa validación construyamos algo que sea potente y que sea muy robusto, pero que, como hablábamos al principio, responda a las necesidades desatendidas y más importantes de la clase media. Me encantaría que volviéramos un poco al tema de impacto, del que hablamos mucho y entiendo que eres súper apasionado. Cuéntanos cuál es tu opinión de la creación de emprendimientos de impacto y eso cómo se debería equilibrar de pronto con una versión de creación de compañías, si se puede decir, de menos impacto o que esté más orientada a otro tipo de objetivos. ¿Cómo crees que debería funcionar eso en Colombia? Chévere, creo que aquí hay un punto muy interesante que también va alineado también con el propósito que ustedes tienen como empresa y es que cada uno de los diferentes emprendimientos que ustedes también tienen generan un impacto social grandísimo y más específicamente para hoy en día una clase media que lo está necesitando y que lo está pidiendo a gritos, ¿sí? Entonces creo que cuando nosotros como colombianos y como latinoamericanos empecemos a generar más emprendimientos con impacto, creo que el desarrollo económico va a llegar mucho más rápido también a nuestra región, en nuestro país. Creo que está bien y creo que debe existir también siempre esos emprendimientos o esas empresas en el cual simplemente su propósito es generar plata. Eso está muy bien. Pero creo que nosotros deberíamos de incentivar aún más y ahí es donde también creo que pues me gusta mucho la visión que ustedes tienen porque están generando al final empresas que en cierta forma pueden generar algún impacto, no es un impacto grandísimo, pero van a generar un impacto muy bueno a la sociedad. Entonces, ahí es donde mi punto va y es también como el mismo propósito que todos los días me mueve, porque pues esto también es un sub y baja que tú dices, ya quiero mandar todo a la M y no quiero seguir con esto, pero ahí es donde yo recuerdo cuántas familias hoy en día estoy alimentando, ya llevo más de $100,000 en generación entonces de ingreso a los GRIPs, cuántos colaboradores hoy en día tengo entonces en mi compañía que les estoy cambiando la vida. Entonces cuando tú te empieza a sonar todo este tema, empiezas también a dedicar tu mismo esfuerzo y trabajo para crear equipos de alto rendimiento y que al principio sí va a ser muy tedioso y todo, pero después te van a dar
una retribución increíble, entonces creo que lo llena mucho más a uno que simplemente estar pasando un día sonando la caja registradora y nada más. Entonces creo que para mí es mucho más gratificante y como ser humano creo que uno genera temas bastante importantes al poder emprender en este tipo también de emprendimientos como sociales o de impacto, ¿no? Súper, claro, totalmente. Tiene mucho sentido y creo que al final hay emprendedores y hay personas para todo. Hay quienes los motiva el impacto y hay quienes están más motivados de pronto por grandes IPOs, por generación de revenue altísima, incluso buscan las dos cosas, pero bueno, creo que hay mercado para que ambas cosas sucedan. Te quería preguntar, continuando en la línea de los retos, si nos puedes contar un poco cuánto ha levantado Grip, en qué ronda van y cuál ha sido el reto más grande o esa gran barrera en temas de levantamiento de capital que has dicho, Dios mío, esto no va a salir bien. Bueno, aquí te cuento entonces un poquito más como ya entrando a lo íntimo. Nosotros inicialmente el año pasado, cuando arrancamos la compañía, nosotros nacimos en plena pandemia, arrancamos con una pre-seed pues bastante pequeña, nos levantamos $15,000 para arrancar como la operación de la compañía. Eso nos ha dado obviamente gasolina para poder estar hasta este momento. Ya ahorita también estamos en levantamiento pues de ronda ya una seed más o menos de unos 100,000 a 200,000. Estamos como todavía cuadrándola porque pues ya la idea también con nosotros es podernos, no solo ya que somos, ya estamos casi al 80% de punto de equilibrio, sino ya pasar a la etapa de todo lo que tiene que ver a nivel nacional y a nivel también LATAM. Entonces, como esa chispita para seguir creciendo y generando más valor, la queremos tener. Por otro lado, algo muy interesante en el levantamiento de capital y es que todo el mundo cree que eso es maravilloso y que chévere uno convencer a las personas y la gente no se da cuenta que eso es una responsabilidad bastante delicada, porque tú al final también estás literal cogiendo la plata de otra persona que ha confiado en ti ciegamente para que en un futuro te está dando rentabilidades de 10x, 20x, ¿sí? Entonces, creo que nosotros como emprendedores también tenemos una labor muy importante y es que hagamos el ejercicio también muy bien, no levantemos simplemente por levantarle porque voy a levantar simplemente 100,000 o 20,000 o lo que sea, hagan el ejercicio también muy juicioso de su proyección a futuro. Yo sé que eso al final no cuenta, pero sí tengan muy claro todas las métricas suyas, para dónde van, cuál es el roadmap que van a tener porque pues al final les va a tocar también enfrentarse a personas que en este momento tienen su plata y están depositando su confianza en usted. Si ustedes no van preparados, al final es como si ustedes literal también pongan en la posición de ellos, pues tienen su plata y los estará haciendo como votar y nada más. Entonces creo que es algo muy, muy importante que más emprendedores se den cuenta de que levantar plata, aparte de que es una seriedad porque estás manejando recursos de otra persona, también es muy importante de que es una, yo lo asocio mucho como un funnel, literal como si fuera todo un tema de desde el área comercial, en donde te toca al final tú hablar con 100 inversionistas, de esos 100 inversionistas, algunos 10 te van a decir que sí, y de esos 10 van a haber 2 que posiblemente sí están muy convencidos, y al final cierras esa ronda. Entonces, eso es un ejercicio de, básicamente, de lleno, ¿sí? Con mi socio yo me dediqué mucho al fundraising, él se dedicó 100% a la operación. Entonces, tengan presente también de que esto es un trabajo full time, en donde constantemente tienes que estar dedicado a eso y poder estar hablando con muchas personas que al final también si tú lo ves no es una perdera de tiempo, va a ser al final también un feedback que te va a llegar un montón porque diferentes inversionistas te van a estar diciendo qué no les parece, qué les gusta, qué no les gusta o sencillamente hasta puedes encontrar una posible solución a ideas que tú nunca tenías entonces en tu mano. Entonces, mírenlo más que todo por esos dos grandes puntos y ustedes desde Polymath, cuéntenme un poco cómo es todo el tema del fundraising, porque es una etapa bastante interesante para los emprendedores. Totalmente, totalmente es bien interesante porque, digamos, en Polymath al ser un estudio, lo que sucede al principio es que en la etapa presemilla, generalmente ese capital es otorgado por Polymath en conjunto con corporativos que a veces nos acompañan en nuestro proceso de construcción y se convierten en cofundadores de esa nueva empresa que estamos diseñando.
Una vez pasamos la ronda presemilla y empezamos a prepararnos para la ronda semilla, que generalmente es unos 18 meses después de construida esa compañía, que pasa de una idea a una oportunidad de negocio, un modelo y se lanza como compañía, nos vamos por la ronda semilla, en donde ya hacemos un ejercicio de fundraising externo. Tenemos una red de ángeles, de family offices, de VCs, que digamos esa es otra de las grandes fortalezas de pertenecer a esta estructura, y es tienes a un equipo experimentado que ya ha levantado más de 40 millones de dólares acompañándote en ese proceso de salir a levantar ese capital semilla que necesitas para seguir creciendo. Y lo otro interesante, que a veces no sucede con las aceleradoras o con las incubadoras, es que Polymath continúa invirtiendo en las rondas subsecuentes de esa compañía. Entonces, digamos que tienes esta estructura, esta columna vertebral a nivel de levantamiento de capital que no solamente te fondea en los primeros meses de tu proceso de construcción, sino que también te asegura el acceso a unas redes impresionantes de inversionistas, que a veces también es una de las cosas más complicadas para los fundadores. No todos tienen las herramientas para salir a buscar estos emprendedores de gran peso, y el ejercicio no es tan fácil como meterse a LinkedIn y empezarle a escribir gente. Algunos te van a responder, pero de pronto no. Entonces, como poder desbloquear esas barreras a través del modelo de Venture Studios es, digamos que la diferencia versus el ejercicio de emprender de forma independiente. Bacanísimo, bacanísimo, lo tienen muy claro. La verdad, al final lo tienen muy claro y creo que muchos emprendedores deberían de estar aprovechando esta oportunidad, o sea, sabiendo que ustedes al final les están dando todas las herramientas para poderlo hacer, todo el acompañamiento, todo el capital, todo el soporte, o sea, uno simplemente necesita y ejecuta. No necesita estar pensando en nada más, que muchas veces uno también como emprendedor se preocupa excesivamente en cosas y se desenfoca en lo que es lo importante, la ejecución. Claro. Sí, al final nosotros somos cofundadores de los emprendedores que entran a trabajar con nosotros. Entonces, lo que queremos es que a ellos les vaya bien, porque si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien. O sea, es un ejercicio de confianza. Ser cofundador es casi como un matrimonio. Entonces, nosotros estamos apostando por el éxito de estas personas. Mateo, hemos hablado de reclutamiento de people, hemos hablado de impacto, hemos hablado de levantamiento de capital. Me gustaría hablar de metodología. Nosotros digamos que somos muy intencionales en la metodología que usamos, incluso hemos desarrollado nuestra propia metodología. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? ¿Cómo te has alimentado de metodologías para sacar adelante el proyecto de Grip? Bueno, yo creo que aquí ha sido como como una mezcla de lo que traigo de mi universidad, con lo que he vivido del día a día, con también mis emprendimientos en el pasado, como también mis trabajos. Creo que ha sido una mezcla como de todo, donde al final pues logro también tener como una propia metodología de muchas metodologías, diría yo, en donde muchas veces, y si soy muy franco, uno siente muchos vacíos de saber si lo que está haciendo está bien o no. Entonces creo que eso siempre hay, yo pienso que hay una oportunidad muy grande de poder tener metodologías que a uno les dé mucha más tranquilidad y que sepa que pues al final está comprobado y que realmente tú la puedes seguir muy bien a paso de letra y pues te va a funcionar. Yo sé que muchas veces pues no funciona a la perfección por el emprendimiento o por factores externos, pero que tenga también una garantía de que si tú lo haces juicioso y lo vas generando, pues te da buenos resultados. Entonces yo creo que también por mi lado ha sido un reto bastante complicado, porque yo creo que lo que uno se gasta también como emprendedor en capacitarse, en buscar metodologías, en tiempo, pues es un montón. Entonces, y lo que más o menos ya, pues tú me acabas también de introducir, ustedes manejan muy bien eso y eso también pues acorta la brecha del fracaso de uno mucho más rápido, ¿no? Claro, sí, te ayuda a reducir la incertidumbre. O sea, el emprendimiento es un ejercicio de incertidumbre altísima, y en la medida en que tienes las herramientas para ir reduciendo la incertidumbre, hacerte las preguntas correctas e ir validando sobre esas preguntas posibles soluciones, digamos que el ejercicio no estás eliminando por completo la incertidumbre, pero lo estás reduciendo dramáticamente, y eso es definitivamente lo que intentamos hacer. Mateo, antes de terminar, me encantaría que de pronto desde tu perspectiva le mandaras un mensaje a estos emprendedores e incluso a personas que no han sido emprendedores, pero que hoy están considerando
ser un co-founder de Polymath Ventures y entrar a trabajar con nosotros? ¿Qué mensaje les dirías? ¿Cómo los incentivarías a entrar al ecosistema emprendedor de la mano de Polymath? Bueno, pienso que es una excelente oportunidad. Creo que ustedes como institución están haciendo una tarea de generación de valor muy grande para los emprendedores que hoy en día nos acompañan tanto en Colombia como en la TAM. Creo que es una oportunidad única en donde ustedes se podrían meter perfectamente para poder experimentar, para vean también hasta qué punto ustedes son emprendedores, si les gusta o no les gusta, adquieran nuevas metodologías, estén y tengan cierta tranquilidad a la hora también de emprender o tener por lo menos esa primera experiencia como emprendedor. Lo pueden hacer en una institución internacional que tiene mentores a nivel mundial demasiado cracks. Creo que trabajar con personas mejores que tú te hace al final subir tu rendimiento y aprender un montón. Entonces, creo que no tienes por qué decirle no a esto, ¿sí? Al final, yo siempre digo como un mantra de mi vida, y es que pues al final cada experiencia que tú tienes te da un aprendizaje muy bueno. Entonces, si tú eres emprendedor, si ahorita estás un poquito indeciso y no tienes mucha metodología o no tienes como los recursos para hacerlo, esa es una oportunidad grandísima de trabajar con entidades que hoy en día le están apostando al emprendimiento y que pues te quieren encontrar a vos para poder también alinear los diferentes propósitos y metas para sacar los proyectos adelante. Súper, Mateo, me encanta, súper alineados, me encanta más lo que dices. Nosotros tenemos una regla y es rodeémonos de gente más inteligente que nosotros. Entonces, si podemos traer gente que nos rete, que nos haga preguntas, que nos haga pushback y que empuje por cosas diferentes solamente para ponerlas sobre la mesa y discutir, siempre vamos a estar súper felices. Mateo, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Definitivamente una conversación súper interesante. Nos encanta también escuchar la perspectiva de emprendedores colombianos que están sacándola adelante y rompiéndola con sus emprendimientos. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven y que nos acompañan. Próximamente estaremos hablando con más emprendedores y con más líderes del ecosistema para contarles un poco más de cómo lo están haciendo, cómo lo hacemos nosotros en Polymath Venture como un Venture Studio y por supuesto para compartirles herramientas para que sigan en sus procesos de construcción. Muchísimas gracias a todos. Chao. Super, chao, chao.